Contigo en la distancia estoy. Yo me llamo Shelja López Méndez y nací en Guadalajara, Jalisco. Voy a decir la fecha, ya. En 1991, porque es muy hermosa y además es una fecha capicua. Y este video forma parte del programa de cultura comunitaria de la Secretaría de Cultura Federal y de un video fanzine que se llama Carrete, cuya segunda edición tiene que ver con resolución de conflictos. No sé qué conflicto vamos a solucionar en este momento, pero de lo que les voy a platicar tiene que ver con mi práctica y con mi visión personal de la literatura y de la poesía específicamente, y que considera que la poesía no nada más es una cosa que se puede leer, sino que es una cosa que cambia nuestra visión y nuestra acción en el mundo. Es decir, la poesía es imaginación y la poesía es construcción de realidades. Para empezar, vamos a hacer una analogía entre la arquitectura, porque vamos a hablar de estructuras, principalmente de la estructura del poema. Y estructura es una palabra que ya repetí como 4 veces, pero que inicialmente, si nos remite a alguna disciplina, es a la disciplina arquitectónica, ¿no? Que es a la que le atribuimos más cosas que tienen que ver con el orden de lo material, de lo concreto. ¿Por qué? Bueno, uno está acostumbrado a pensar que la arquitectura se trata de hacer cosas, ¿no? Hacer casas, hacer hospitales, hacer rascacielos, pero sucede que esas cosas que hacen también tienen un discurso, también cargan con un montón de conceptos, es decir, la arquitectura también dice cosas, ¿no? Una casa nos remite a la palabra familia, a la palabra memoria, a la cotidianidad, un rascacielos al concepto de poder, un hospital y ¿qué más se les ocurre? Una escuela, una iglesia nos llevará a otro lugar del discurso, y un muro, por ejemplo, siempre va a decir algo. En cambio, a la literatura le atribuimos todo lo que es de un orden pasivo, de un orden ocioso, de un orden que se queda en lo interior, en fin. Pero sucede que la poesía a nivel estructural también hace cosas, ¿no? La poesía tiene agencia, y de eso es de lo que vamos a platicar durante estas 4 cápsulas. El poema tiene una acción, ¿no? Tiene una agencia y puede, que el poema puede. A lo mejor no va a provocar lo mismo que a mí me provocó el haberlo escrito, pero algo. Y en esencia, esa agencia es también afectiva, es decir, modifica el estado anímico, o ese es el ideal para mí, al menos de la poesía, modificar el estado anímico de quien lo lee. Y esta cualidad afectiva, digamos, que para mí tiene la poesía, que para mí tiene el poema, no lo tiene, al menos no de inicio y no de intención, una receta de cocina, por ejemplo, o un instructivo para armar un microondas, o una definición de la RAE, al menos no de primera intención. Igual y posteriormente podemos hablar de que esta cuestión de la intencionalidad y el texto nos puede llevar a lugares muy interesantes, pero de inicio yo creo que un poema sí que lo tiene, ¿no? Es decir, un poema quiere incidir, quiere hacer, quiere provocar algo. Y lo interesante también es que a pesar de que han pasado un montón de años desde los primeros poemas de los que tenemos un registro escrito, uno de los más famosos obviamente es la Ilíada de Homero, el cual
En realidad es un registro escrito de un poema que se cantaba mucho antes de haberse tallado en lo que se haya tallado. Aún nos conmueven, es decir, aún mueven como partículas sensibles en sus lectores. A 2000 y tantos años de haberse registrado por escrito. Aquí voy a hacer un paréntesis bien chido y que me emociona un montón, y es el que hace poco se descubrió que el primer poeta es en realidad la primer poeta, y se trata de una mujer sacerdotisa que vivió al sur de Irak hace unos 4300 años, y su nombre es Enyeduana. Enyeduana escribió 3 poemas que son los más sonados, al menos son de los que más encontré información en línea, dedicados a Inanna, de los cuales a posteriori les voy a compartir un fragmento para que vean como la dimensión y la potencia que tiene la poesía aún a distancias temporales y geográficas impensables, digamos. Bueno, les prometí que para esta segunda parte les iba a leer unos poemas, pero de Enyeduana, pero igual me voy a regresar un poquito más para hablar de 2 o 3 versos de la Ilíada que me llaman muchísimo la atención y que tienen que ver, además de con un concepto que es fundamental en la literatura, yo creo que en las artes en general, y no solo en las artes, sino en la vida, y es el concepto de la muerte. También tiene que ver con el concepto del color. Son los siguientes versos que se utilizaban para indicar cuando uno de los personajes había fallecido en batalla y era cubierto por nubes negras de pesar, ¿no? O se peleaban con las entrañas, con las negras entrañas de la cólera. Entonces, esto me parece increíblemente maravilloso y me hace recordar otro hecho sumamente curioso del lenguaje, que es que el color azul no siempre ha existido en la lengua, o en todas las lenguas, o en todas las épocas, para nombrar el cielo o el mar, ¿no? Lo cual es una cosa maravillosa. Y que en estos poemas que datan de hace 2800 años, para referirse a un mar que era de un profundo azul, se decía que era un mar de oscuro vino, ¿no? O que el cielo, o sea, el cielo era de tantos colores que el azul, supongo que en ese momento no era necesario. Ay, no, esto está muy increíble, está muy increíble. Ya, ahora sí, les voy a leer el poema. El poema en Enyeduana dice así. Para esto los voy a contextualizar, ¿no? Es un poema que es anterior al Gilgamesh, anterior a la Biblia y anterior al Corán. Ahí nomás así se los pongo. Mis ojos otean la tierra. Yo conozco su largura. Viajé en el camino puro del cielo. Conozco su profundidad. 3 grandes poemas a Inanna, de Enyeduana, 4300 años A. Después de leerles el poema de Enyeduana, les voy a compartir otra serie de fragmentos y textos a partir de los cuales vamos a profundizar un poco más en la estructura lingüística, digamos, que es la que los compone. En el siguiente video vamos a platicar, reflexionar, leer, escuchar, analizar un verso de la poeta Safo. Y bueno, pues les quedé de compartir el verso de Safo, y antes de eso les voy a leer un fragmento que me gusta mucho y luego pasamos a lo que sigue. Me parece igual a los dioses aquel varón que está sentado junto a ti, y a tu lado te escucha mientras hablas dulcemente y mientras ríes con amor.
Todo en verdad ha hecho desmayarse a mi corazón dentro del pecho, pues si te miro a un punto, mi voz no me obedece, mi lengua queda rota, un suave fuego corre bajo mi piel, nada veo con mis ojos, me zumban los oídos, brota de mí el sudor, un temblor se apodera de mí toda y palidezco como la hierba, a punto de morir, me veo a mí misma. Y bueno, en realidad todo lo que tenemos de Safo son solo fragmentos de obra, lo cual la vuelve una literatura muy, particularmente muy interesante, porque como lectores estamos obligados a llenar esos vacíos que en realidad estamos obligados a llenar siempre ante cualquier tipo de poesía, llámese completa o llámese fragmentada, como en este caso, que literalmente son pedazos de obra los que conocemos de esta gran poeta. Eh, pero en fin, el verso del que quería platicarles es muy simple y es el siguiente. Es la noche doblemente larga. Aquí yo sumo el verbo copulativo, pero en realidad el fragmento que tenemos dice la noche doblemente larga. Muy simple. Estamos ante un sintagma nominal mega básico donde hay un artículo que indica que va a acompañar un femenino singular, que va a ser el sustantivo noche, que podríamos decir que es de carácter común, de carácter concreto, porque puede ser percibido con los sentidos, ¿no? Noche. Y que va a ser modificado o calificado por un adverbio y un adjetivo. El adverbio es doblemente y es un adverbio compuesto y es un adverbio que en este caso es temporal, pero también habla de cantidad, es una cantidad que se multiplica por 2 y larga de una extensión que en este caso también es temporal. Entonces, la noche doblemente larga no representa ningún problema, al menos no a nivel sintáctico o morfológico. Es súper básica, tan básica que les voy a poner unos ejemplos que seguramente ya han escuchado antes y que si no, seguramente han dicho o en este momento no lo recuerdan, pero estoy segura de que se han cruzado por sus vidas. Y uno de esos es el metro terriblemente lleno. Ya ven que sí, les dije. Y otro, la salsa muy picosa. Artículo, sustantivo, adverbio, adjetivo. Easy peasy, fácil. Entonces, ¿qué vuelve a la noche doblemente larga? Una situación tan melancólica o un fenómeno lingüísticamente interesante, un fenómeno poético. Pensemos en que la no representa ninguna dificultad en una cuestión de sentido, en una cuestión semántica, pero que aquí noche se pone interesante. ¿De qué noche estamos hablando? O a partir de qué contexto estamos leyendo ese significado. ¿De qué noche estaba hablando Safo cuando decía que la noche era terriblemente extensa, ¿no? Que la noche duraba más de lo que debía durar, de lo que ella sentía que una noche tenía como temporalidad, ¿no? O, bueno, no sé, pero aquí semánticamente ese es el fenómeno que se vuelve interesante. Digamos, la vuelta de tuerca no está en la estructura sintáctica del verso. El verso es muy sencillo, ya lo analizamos. La vuelta de tuerca está en una cuestión más semántica y también más personal, ¿no? Nosotros, ¿qué le atribuimos a la palabra noche? ¿Qué le atribuimos a su significado? ¿Cuál es nuestra experiencia de ese momento
de las 24 horas que componen este ciclo. Bueno, para entrar en calor les voy a leer otro fragmento. Este fragmento es de 1922, o sea que vamos a viajar unos 2000 tantos años hacia acá, y viene de un poeta peruano que se llama César Vallejo y de un libro que se titula Trilce. El poema es el número 15 por si lo quieren buscar en línea, y el fragmento dice así: en el rincón aquel donde dormimos juntos tantas noches, ahora me he sentado a caminar. Cuando hablamos de cualquier cosa que se hace, pensemos en cuando se hace la restauración de la Capilla Sixtina, o cuando se hace una carretera, o cuando se hace una casa. Hay que pensar muy bien en el material y en la herramienta que se va a utilizar para dicho efecto. Pues la literatura no es la excepción. Nosotros que escribimos debemos estar sumamente conscientes de que nuestro material de trabajo es la lengua, y que con la lengua viene un orden estructural dado. Blanca Varela, excelente poeta peruana, afirma que el poeta está siempre insatisfecho de la realidad y que por ello tiene un acceso distinto a recrearla. Esto es un poco una frase que me recuerda a la noción aristotélica de el poeta o el artista como quien imita, y sin embargo no como quien imita la realidad tal como es, porque esa es tarea del historiador, sino como quien intenta recrear la realidad tal y como debería ser o tal y como podría ser. En este sentido, ahora me he sentado a caminar abre una posibilidad y una simultaneidad de dos acciones que parecieran tener un orden espacial y un orden temporal contrario, que es sentarse y que es caminar, como una posibilidad de conjunción, ¿no? Y una posibilidad de conjunción en un tercer significado que yo como lectora entiendo como una reflexión emocional, una reflexión de algún tipo que no es nada más racional, mucho más profunda que un sentarse a pensar. Ahora me he sentado a caminar, y que conjuga efectivamente dos tiempos y dos acciones espaciales en una. Un elemento en determinado sitio puede provocar que el uso del espacio cambie. Pasa lo mismo con el lenguaje. Los poemas, de una u otra forma, ponen en tensión las relaciones entre las palabras que lo componen. Para mí, el poema empieza con un acto de lenguaje, pero no nada más se queda ahí, sino que va más allá. Esta transformación, esta alteración, este cambio de orden, esta modificación en función del asombro, en realidad lo que hace es permitirnos ver que al cambiar las estructuras dadas de una lengua, es posible imaginar cambiar las estructuras dadas de cualquier cosa. Ese es el poder de la poesía. Esa es en realidad su verdadera agencia. No nada más afectarnos emocionalmente o crear una afectación desde ese nivel, sino pensar la posibilidad de cambiar las cosas de lugar. Pareciera que el poema
además de evocar algo a través de su tratamiento del lenguaje, estuviera recordándonos que es posible cambiar de orden las cosas del mundo. Y bueno, creo que eso es todo por hoy. Diviértanse mucho, lean mucho, busquen mucho, encuentren más y compartan aún más. Eh, Les mando muchos besos y les dejo los links de los poemas y los textos que cité aquí. Los que no cité porque se me olvidó, se me acabó el tiempo, también se los dejo igual para que los consulten después. Les quiero y ánimo, ánimo chicas, chicas, chicos. Así es que nos vemos hasta la próxima. Gobierno de México.